Buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesora Margarita Gallardo, su profesora de lenguaje y comunicación. Primero que todo, saludarles, esperar que se encuentren muy bien junto con sus seres queridos, su familia o su gente más cercana. El país está pasando por una situación compleja donde de alguna manera todos nos hemos visto afectados, ¿cierto? Se interrumpió desafortunadamente nuestras clases, aquellas ricas clases donde compartíamos a diario algún ratito, ¿cierto? En esta oportunidad, chicos y chicas, lo que vamos a hacer es introducir al contenido que estamos de alguna manera analizando y aprendiendo. Esto tiene que ver con los factores de la comunicación, ¿cierto? Recordemos que para todo proceso comunicativo existen factores que se involucran dentro de la comunicación para que ésta pueda ser viable y se pueda lograr finalmente, ¿ya? Para ir recordando de alguna manera tenemos un proceso de comunicación donde, vuelvo a recalcar, involucran los factores de comunicación, que está el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el contexto. Recordemos que el receptor es la fuente del mensaje, es quien codifica, quien transmite el mensaje para uno o para varios receptores. Está el mensaje, que es finalmente lo que yo quiero entregar, lo que yo quiero comunicar. Recordemos que el mensaje puede ser codificado de distintas formas. Mensaje puede ser verbal, mensaje puede ser en señas, ¿cierto? En señas un gesto kinésico, pero también puede ser una codificación mediante un lenguaje de señas para aquellas personas que se manejan con el lenguaje sordomudo, o tal vez el sistema de codificación braille, el sistema de codificación QR, en fin, el mensaje puede estar codificado de distintas maneras. Y por otro lado tenemos el receptor o los receptores, que son o es quien o quienes reciben y recepcionan este mensaje. Todo está dentro de un contexto, que recordemos que el contexto es la relación de tiempo-espacio donde se produce este encuentro comunicativo, ¿cierto? Y el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. Sin ir más lejos, cuando nosotros vemos el noticiero, por ejemplo, sintonizamos un canal de televisión, ¿cierto? Ponemos el canal 13 y vemos un tipo de mensaje, ponemos el canal 11 y vemos otro tipo de mensaje. Entonces recordemos que el canal es aquel proceso, el canal es aquel puente que permite que la comunicación se efectúe. ¿Ya? Eso por un lado, ¿cierto? Los factores de comunicación. ¿Para qué? Para poder llegar al tema del lenguaje. Va a depender de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Que recordemos que la situación comunicativa tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el contexto en el cual yo esté. De alguna manera la situación comunicativa va a determinar el tipo de lenguaje que yo utilizo. Recordemos de alguna manera cuando en clases veíamos que si a mí me roban el teléfono en la esquina y yo llego al colegio y le tengo que entregar esta información a ustedes, ¿cómo les entrego ese mensaje? ¿Voy a utilizar un lenguaje formal o voy a utilizar un lenguaje informal? Si nuestra situación comunicativa es una situación formal, porque estamos en un contexto de sala de clase, donde yo cumplo el rol de profesora y ustedes el rol de estudiantes, debo necesariamente utilizar un lenguaje formal. Sin embargo, si el mismo evento del robo de este teléfono, ¿cierto? Yo se lo cuento a una amiga que llegando a mi casa la llamé por teléfono, utilicé el canal de comunicación. El canal de comunicación no fue cara a cara, sino que fue el teléfono. Entonces yo tomo el teléfono de la casa, la llamo, amiga, me robaron el teléfono. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar yo con ella? Probablemente utilizo un lenguaje más bien informal, porque hay una relación de confianza, hay una relación de tú a tú. Por tanto, mis conceptos, el vocablo que yo utilice e inclusive la entonación que yo utilice para contar el evento va a ser distinta.
Todo esto se los comento para introducir al video, donde se nos va a explicar con claridad cuáles son los factores que se intervienen dentro de un proceso comunicativo y cuáles son los registros del habla que debemos utilizar, ¿cierto? Que por el momento nos vamos a manejar con el lenguaje formal y con el lenguaje informal. Espero disfruten de este video y puedan aprovecharlo para el desarrollo de las guías. Un abrazo tremendo y nos vemos pronto. ¿Cuáles son los niveles y registros del habla? Recordemos que el habla es la manera en que cada uno de nosotros utiliza el idioma. Esto depende de diversas variantes. Para entender este fenómeno, utilizamos los conceptos de niveles y registros del habla. En el caso de los niveles del habla, son una forma de entender las diferencias según la formación cultural del hablante. Podemos distinguir los siguientes niveles. Nivel culto. Se caracteriza por un manejo acabado del léxico de una lengua. Por lo tanto, adquiere mayor claridad para expresarse tanto en la vida cotidiana como en expresiones formales o literarias. Nivel coloquial. Se caracteriza por expresar un manejo adecuado de la lengua. Aunque no resulta tan acabado como el nivel culto, se adapta a los estándares de la norma. Nivel inculto. Se caracteriza por un escaso dominio del léxico y una utilización de la lengua que no se adapta a la norma. Utiliza repeticiones, muletillas y es poco preciso. Por último tenemos el nivel vulgar o marginal. Se caracteriza por un deficiente dominio del léxico del idioma. Esta falta de léxico es reemplazada en la expresión con lenguaje corporal, groserías y muletillas. Si bien los niveles del habla nos aclaran el tipo de formación cultural del hablante, esto dependerá también de los hábitos lingüísticos de la comunidad y la situación en la que se produce. Para eso, también es importante tener en cuenta los registros del habla. Por registros del habla entenderemos a la utilización que los hablantes hacen de la lengua según la situación en la que se encuentran. Existen registros del habla formal. Este se da cuando hay una asimetría entre los interlocutores. Por lo tanto, va a haber un mayor cuidado del lenguaje. Una variante culto formal sería el alegato de un abogado en la Corte Suprema. Si bien el abogado, que ya posee un nivel culto, en esta circunstancia, que es la Corte Suprema, va a tratar de tener un mayor cuidado del lenguaje. Un ejemplo de variante inculto formal sería un trabajador que llegó hasta octavo básico al tener que conversar con su jefe. En esta circunstancia, para lograr su objetivo, va a adecuar su lenguaje, es decir, va a ser un uso de registro del habla formal. También existen registros del habla informal. Este se da cuando hay una simetría entre los interlocutores. Por lo tanto, va a haber un relajo frente al uso del lenguaje. Un ejemplo de variante culto informal sería dos académicos conversando en un bar. Los dos académicos, que ya poseen un nivel culto, en la situación de un bar, por ejemplo, tendrían un relajo frente al uso del lenguaje. Un ejemplo de variante inculto informal sería el mismo trabajador del ejemplo anterior conversando con su compañero durante el almuerzo. En síntesis, cuando hablamos de niveles del habla, nos referimos a la formación cultural de cada hablante. En el caso de los registros del habla, nos vamos a referir a la situación en la que se encuentran los hablantes y por lo tanto van a tener que adecuarla según un registro formal o informal.